uno tiene que analizar su coeficiente físico. ¿Okay? ¿En qué sentido? Primero, coeficiente físico es como uno nació. Uno nació saludable, uno nació como un bebé prematuro, uno nació con qué condiciones y qué tipo de condiciones de su ambiente, de los padres. Hay padres muy buenos, hay padres que no tan buenos, y hay padres que parecen niños. ¿Entiendes? Hay de todo tipo, pero ese coeficiente físico tiene que ver con el ambiente que uno ha nacido corporalmente y es su entorno. Y entonces uno hace un análisis de eso. Entonces es como entiende si es cómo es su coeficiente. Por esta parte. Porque en el budismo, el Buda explicó que cada coeficiente tiene su causa y por eso ese efecto. Te voy a dar uno que tal vez se dice que es cuando alguien ha hablado muy bien y buenas palabras y que le alienta a la gente en vidas pasadas, va a tener buena voz en vez de voz de pata, de pato, ¿no? Pata. Y cuando esa persona habla, uno se siente suave y atraído por la voz. Y en textos budistas dicen, cuando una persona ha sido muy amable, compasivo con la gente, entonces a su cara, a su rostro va a ser radiante y más bello. Y cuando una persona ha sido tolerante con los otros en vidas pasadas, entonces en esta vida va a tener una belleza increíble. Es decir, los aspectos físicos, cada uno tiene su porqué. ¿Por qué hay personas que al nacer ya tienen que ponerse anteojos? O a 1 año de edad o 2 años de edad. Hay personas que pueden mirar tele cualquier horario y no le hace nada mal a sus ojos. No necesita anteojos. Tiene una visión perfecta. Esos son coeficientes físico visual. Okay. Entonces, yo solo quiero nombrar unas cosas para que tengan una idea, porque voy a abrirlo para hablar, para preguntar. Ahora, teniendo coeficiente físico bajo, no quiere decir que nosotros como practicantes decimos, pero bueno, lo merece. No es así, ¿eh? La idea es hacer una introspección y entender a sí mismo cómo venimos. ¿Cuántas veces yo he escuchado a un chico decir, ay mamá, ¿por qué me naciste así? ¿Por qué no es como las revistas? ¿Por qué no así? Y así. Pero según karma y consecuencia es porque ha sido así y ahora está así. Hay un porqué. Si alguien nació con una deficiencia o una discapacidad, nosotros como practicantes tenemos que sentir compasión, querer ayudar. Pero cuando esa persona quiere entender por qué es así, también si hay posibilidad de explicarlo. Y cómo se genera karma positiva para salir de eso. ¿Entiendes? Porque la idea no es solo entender lo que pasó en el pasado. La idea es analizar el presente para entender lo que pasó en el pasado y para hacer un mejor futuro. Porque si no estamos pensando en mejorar nuestro futuro, no hay razón. ¿Para qué analizamos? ¿Para qué entendemos? ¿Para qué sentir? No hay sentido.